La verdad que siempre es un gusto y una oportunidad poder comunicarnos, aunque sea a través de estos medios que se están haciendo cada vez más frecuentes y populares. No reemplazan, ya sabemos, digamos, la riqueza de la comunicación presencial, pero de todas maneras nos ayuda, digamos, a poder comunicarnos y actualizarnos en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo en este momento. A mí me parece que se me ocurría que era importante señalar algo así como la situación de los geriátricos y la situación de la población, digamos, de mayor edad en la Argentina antes del coronavirus, como para señalar que nosotros pertenecemos a una provincia y a un país, digamos, que ha sufrido un sistemático y creciente proceso de incremento de la longevidad. De los muchos números o nombres más bien que se utilizan para este fenómeno, es el que más me gusta, porque, digamos, longevidad significa que el ciclo vital, digamos, se ha extendido y en este momento no es extraño que un niño pueda conocer a sus bisabuelos cuando, digamos, apenas 50 años atrás, apenas uno conocía a uno o dos de sus abuelos. Así que, digamos, que podríamos decir, estamos en un contexto donde conviven, digamos, varias generaciones de una forma como nunca antes se había dado en la historia de la humanidad y en esta escala y en esta masividad. Cuando uno analiza el fenómeno, digamos, del envejecimiento de la población, va a ver que este incremento de la longevidad se ha dado predominantemente en los países más desarrollados y que en cambio, digamos, se da mucho más lentamente o se da, digamos, o se postergó su llegada, digamos, a los países de menor desarrollo. El caso argentino es un caso intermedio porque, digamos, no ha ido tan rápido como en Europa, digamos, pero sí ha ido, digamos, a una velocidad que ha permitido, digamos, hoy que algunas regiones de la Argentina, digamos, tengan valores equivalentes a Europa, dentro de ellos, sin lugar a duda, la ciudad autónoma de Buenos Aires, digamos, que tiene un indicador demográfico de mayores de 65 años muy parecido al de una ciudad europea. Algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, algunos municipios de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, la ciudad de Mendoza, digamos, y algunas otras municipios en el país. Otra parte de la Argentina no, digamos, se mantiene con otra proporción, digamos, y esto es un fenómeno, podríamos decir así, que nos ha llamado la atención, pero, digamos, en cierta manera se ha naturalizado. Ahora, un tema interesante que traen los asesores de la OMS alrededor del fenómeno de envejecimiento de la población es que por la naturaleza de este envejecimiento, esto ha afectado predominantemente a sectores de clase media y que esos sectores de clase media han desarrollado estrategias que han quedado como asociadas fundamentalmente, digamos, a la idea de cómo se trabaja el tema de envejecimiento de la población. Estas estrategias de clase media tienen distintas características, pero, digamos, se da fundamentalmente en el marco de una importante reducción del tamaño familiar. Esa importante reducción del tamaño familiar significa que, a diferencia de otras generaciones, de otros momentos históricos, digamos, no hay familia, digamos, en condiciones, en muchos casos, de cuidar, digamos. Esto significa que, digamos, por un lado, digamos, la familia es más pequeña, más nuclear. Por otro lado, digamos, hay mucho ensamblaje de familias, digamos, porque existen, digamos, una desestructuración, digamos, de las relaciones familiares más tradicionales o más históricas,
Y además de eso, digamos, en el mercado del trabajo, digamos, las mujeres participan hoy en forma igualitaria, si no en salarios, por lo menos en demografía dentro del mercado de trabajo. Razón por la cual, digamos, no hay quien pueda quedarse a cuidar, digamos, personas de mayor edad, como ocurría en las familias extensas. Esto ha dado como consecuencia, digamos, por un lado un modelo idealizado, digamos, el modelo idealizado es que habría familia, que habría tercera edad, que habría longevidad, que habría dinero, ese dinero podría permitir, por ejemplo, readecuaciones de la vivienda vinculado a personas que no tienen movilidad propia, que podrían entrar con su silla de ruedas, digamos, a un baño. Es decir, una serie de estrategias y de construcciones hasta arquitectónicas que permitirían que una persona extendiera su permanencia, digamos, dentro del núcleo familiar. Esto a grandes rasgos, incluso en la clase media, no ocurre, y la consecuencia de eso es la multiplicación de estas instituciones que hoy genéricamente llamamos geriátricos en la República Argentina, y que podríamos decir que a grandes rasgos entran en una zona gris, para decirlo gráficamente, son y no son instituciones de salud, digamos, para decirlo gráficamente, y esto es un fenómeno, digamos, bastante generalizado, sobre todo en las provincias, llamémoslo así, más desarrolladas del país, que coinciden con las de mayor longevidad y envejecimiento de la población. Ahora, lo que la OMS nos ha llamado a reflexión es que últimamente, probablemente como éxito de las medidas sanitarias, digamos, se había producido un fenómeno nuevo que no teníamos en el radar, que es, digamos, el tema de envejecimiento y pobreza. El fenómeno de envejecimiento y pobreza viene, además, con un factor adicional, digamos, viene demográficamente muy rápido, tan rápido que hay países que han quedado absolutamente sorprendidos por este fenómeno, dentro del cual podemos mencionar el caso de Brasil y el caso de México, digamos, que literalmente hablando, para decirlo en pocas palabras, no tienen un PAMI, digamos, o sea, no tienen ni siquiera instituciones preparadas para abordar la problemática de la tercera edad. La Argentina, por su parte, digamos, no solamente tiene un PAMI, sino que además podríamos decir que desde el punto de vista de la atención sanitaria, ningún grupo poblacional en la Argentina, digamos, tiene mejor cobertura que los mayores de 65 años. Y todavía mucho mejor la de los mayores de 80 años, digamos, o sea, aquellos que tienen además, digamos, pensiones consecuencia de la edad y no consecuencia de los aportes. En ese sentido podríamos decir, la atención médica está cubierta, pero esa atención médica no incluye necesariamente el acceso a los geriátricos, que son de distinto tipo, que son costosos, que tienen, pero que en realidad en algunos casos son inabordables para los sectores populares, aún incluso que tuvieran cobertura de PAMI, digamos, o de otra cobertura de la seguridad social. ¿Por qué, digamos, gasto un poquito de mi tiempo, digamos, en esta introducción, digamos? Porque en realidad la Argentina tiene un cierto retraso legislativo, digamos, regulatorio respecto a estas instituciones. Insisto, no estoy hablando de la provincia, estoy hablando del país. Y ese retraso se da no solamente en los marcos normativos, sino también, digamos, en las capacidades regulatorias, e incluso fundamentalmente lo que a mí me atañe más, digamos, en la definición clara de la fuerza laboral que debería estar profesionalmente por detrás de la expansión de este tipo de instituciones. Así que digamos que hemos tenido ya ahí podría decir no una opinión profesional, sino una opinión de usuario, digamos, de haber conocido por dentro, digamos, geriátricos, digo a propósito, de otra jurisdicción, digamos, para decirles hasta qué punto uno percibe, digamos, la improvisación, al mismo tiempo la buena voluntad, el afecto, el cariño, digamos, la construcción de nuevos vínculos, el hecho de cómo muchos pacientes y muchas
internados e internadas en geriátricos se establecen vínculos afectuosos, amorosos, digamos, con las personas que los cuidan, y en otros casos también situaciones de violencia, situaciones de maltrato o de destrato, como consecuencia de las asimetrías de poder que se dan adentro de los geriátricos y que a veces incluye el tema de que los propios internos o internas no se animan a denunciar ni ante sus familiares, digamos, situaciones de maltrato por temor a que esas situaciones se agraven, digamos, dentro de la cotidianeidad de esas instituciones. Yo personalmente sentía que si no gastaba algunos minutos, digamos, en caracterizar la línea de base, íbamos a hablar del coronavirus como si cayera en el mejor de los mundos. Y verdaderamente, primero, digamos, estamos en eh, frente a una situación no tan satisfactoria, digamos, como línea de base, y el coronavirus viene a ser como una especie de resaltador, digamos, que va a pasar, que va a levantar, digamos, esta problemática de una manera, digamos, intensiva, porque no solamente por un problema de la Argentina, sino porque así está ocurriendo en el mundo desarrollado. Ya habíamos hace algunos años, podríamos recordar la importante mortalidad de ancianos producidos por las olas de calor en París, concretamente en Francia, digamos. Ahí empezamos a darnos cuenta, digamos, de que para muchos países europeos la edad es un factor discriminatorio y es un factor de inequidad, digamos, que creo que solo no se da en el caso especial de Estados Unidos, donde en muchos casos, digamos, los sectores de altos ingresos, perdón, los sectores de mayor edad mantienen un alto nivel de ingresos. Pero, digamos, en el mundo, aún en el mundo desarrollado, las personas de edad pasan a grupo vulnerable, digamos, no solamente por razones biológicas, sino también por razones sociales, económicas, etc. En ese marco, el coronavirus ha venido a, digamos, podríamos decir desde ya, y sobre todo en el marco de la incipiente llegada de grupos anticuarentenarios, podríamos decir que el coronavirus ha venido, digamos, a arrasar muy particularmente con los grupos llamados vulnerables. Y digamos, la tercera edad, los mayores de 65 años, los mayores de 75 años y los mayores de 85 años pagan un precio, digamos, en tasa de letalidad, digamos, muy superior al total de la población. Sin embargo, digamos, debemos decir que en aquellos lugares donde el coronavirus arrasa, digamos, y una de las cosas que por las dudas no hay que olvidarse nunca es que la capacidad de contagiosidad de este virus es casi única en la historia de la humanidad. Digamos, entonces, esta potencia del virus, digamos, viene marcando en los países donde está arrasando, no solamente con la tercera edad, también viene arrasando con las minorías étnicas, también viene arrasando con los pobres, digamos, con las personas a menores ingresos, de tal manera que hace muy poquitito el doctor Salazar, en una entrevista que hacíamos en la escuela, nos decía, bueno, quizá hay que ver, digamos, la edad vascular de las personas y no la edad biológica, digamos, porque queriendo unir, digamos, lo biológico con lo social, él decía, digamos, enfermedades preexistentes, digamos, sobre todo, digamos, un fenómeno que hace rato se viene estudiando, como por ejemplo obesidad y pobreza, digamos, podría indicar que la edad vascular, digamos, de una persona que en su DNI, digamos, dice joven, no es verdaderamente la misma que la que dice su DNI. En ese marco, quisiera decir que entonces el coronavirus ha generado, digamos, una gran preocupación en los países que históricamente han sido nuestros países identitarios, digamos, nos hemos espejado de alguna manera, y cuando en América Latina dicen la Argentina pretende ser un país europeo, nos hemos espejado en Italia, en Francia, en Gran Bretaña, en España, o eventualmente, digamos, para otra clase social en Estados Unidos,
Bueno, exactamente, esos 5 países son los que casi son un muestrario de lo que no hay que hacer. Y ese muestrario de lo que no hay que hacer, entre otras cosas, se ha caricaturizado como epidemiología de rebaño, digamos, es deje pasar al coronavirus hasta que encuentre su techo, y uno de los problemitas que tenemos, que lo está probando Brasil, es este virus no encuentra su techo. Ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Gran Bretaña. Nadie sabe si tiene una curva o 2 curvas, nadie sabe si el que ya la tuvo no la va a volver a tener, etcétera. Lo que hemos aprendido sobre todo de la Lombardía, digamos, el norte de Italia, porque tiene ya un tiempo, digamos, suficiente como para evaluar 2 cosas o 3 cosas importantes. Primero, asustan más que los números, la inaccesibilidad o tener que decidir a quién respirar y a quién no respirar, digamos, en una terapia intensiva. Como hemos hablado en todas nuestras conversaciones, sobre todo con los terapistas, digamos, con los que hemos interactuado, particularmente con la doctora Estensoro, digamos, lo decimos gráficamente, digamos, la terapia intensiva es el arquero en este partido, digamos. Nadie puede tener una estrategia que sea solamente asociada, digamos, a tener un buen arquero y quiera ganar un partido, digamos. Definitivamente, en muchos casos la terapia intensiva es demasiado tarde. Y la única forma, digamos, de que la terapia intensiva rinda es que todas las medidas preventivas, digamos, anteriores estén funcionando. Así que la primera situación de terror es, digamos, tener que elegir a quién respirar y a quién no. La Argentina no ha entrado en eso, no, esperamos que no entre nunca en eso, pero esto tiene que ver con la eficacia de la cuarentena. La segunda escena de terror, digamos, es instituciones, según el nombre de cada país, llamémosle equivalente a geriátricos, psiquiátricos, nursing home, digamos, que son arrasadas al punto que hasta el personal huye, digamos, se descubre, digamos, personas fallecidas, digamos, de golpe, digamos, en un geriátrico, vamos a decir de vuelta, no voy a decir de qué país, digamos, para decirlo en términos despectivos, digamos, pero en estos 5 países que he mencionado, y digamos, no en países del tercer mundo, países pobres, digamos, reiteradamente tenemos noticias periodísticas de que se descubren geriátricos con todos sus internos. Segunda escena de terror. Y la tercera, que no es una escena de terror, pero que es un llamado de atención, es que en todos estos países que estamos mencionando de gran impacto, lo que se verifica es una sobremortalidad comparando fundamentalmente marzo-abril y en parte mayo, marzo-abril-mayo, se compara 2019 con 2020, hay una marcada sobremortalidad. Pero la gran sorpresa es que solo la mitad en algunos países de esa sobremortalidad se debe al coronavirus. Quiere decir, digamos, que el coronavirus ha generado un fenómeno, digamos, de mortalidad adicional producido por el abandono de los tratamientos, producido por el retraso de las señales de alerta, en los otros problemas, digamos, que discapacitan, enferman o matan, digamos, razón por la cual, digamos, hay una especie de cambio en las demandas, en las alertas de la población, digamos, y en consecuencia, cuando nosotros pensamos en esta coyuntura, tenemos que pensar no solamente, digamos, en cómo se maneja, digamos, el coronavirus, digamos, dentro de un geriátrico, sino cómo se maneja la salud hoy en un geriátrico comparado con hasta la posibilidad, digamos, de que hoy llames a la ambulancia y no venga, que hoy le llames a la obra social y no te atienda, que hoy ya, es decir, que hay una serie de fenómenos, digamos, que quizá 4 meses atrás estaban regularmente solucionados y que ahora se han complejizado o se han complicado porque hay servicios incluso que
tienen dividido taxativamente lo que es paciente con febril de paciente no febril, y que en algunos casos, digamos, han reducido o abandonado la atención de los problemas no coronavirus o no COVID, digamos, dentro de su atención. Todo esto me parece que nos da un pie para señalar que tenemos un nuevo marco legal en la provincia, que ese nuevo marco legal, digamos, declara la emergencia, que ese nuevo marco legal habla de un programa de geriátricos, que ese nuevo marco legal llama la atención, digamos, y nos da mandatos, digamos, para regularizar a ritmo acelerado, digamos, todas las instituciones geriátricas de la provincia, pero que nosotros deberíamos vivirlo, por lo menos si ustedes me permiten esta especie de sugerencia, digamos, es que vivamos también esta ley y esta coyuntura como una gran oportunidad, digamos, una gran oportunidad también de poner en orden lo que antes no lo teníamos, que es el hecho, digamos, de llamémoslo así, la complacencia necesaria con esta especie de regulación mixta entre provincia y municipios para, digamos, la persistencia de instituciones que no cumplan los requisitos mínimos para ser considerados geriátricos, y que salgamos hacia adelante, digamos, con un marco legal que garantice, digamos, no solamente el derecho a la salud, sino también el derecho a la dignidad, los derechos humanos de las personas, digamos, hasta el último día de su vida. Me gusta mucho en ese sentido una reflexión que escuché en un especialista, digamos, en bioética, que decía, prefiero no hablar, digamos, de muerte digna, prefiero hablar de vida digna hasta la muerte, digamos, ¿no? Esto me parece que es una frase que me acompaña y que en muchos casos, digamos, significa literalmente hablando el cuidado de la dignidad, el cuidado de la privacidad, cuando un paciente tiene problemas de movilidad, cuando tiene problemas de incontinencia, cuando tiene problemas de dificultad, digamos, para alimentarse por sí mismo, es decir, una serie de elementos, digamos, donde uno inmediatamente, digamos, se da cuenta, digamos, si las personas están respetadas o no lo están. Yo estoy apelando por un minuto, digamos, y Verónica sabe, digamos, que por ahí puedo extenderme, así que me va a hacer también, digamos, de control horario, digamos, yo puedo extenderme, pero quiero apelar a algo que a lo mejor les puede resultar útil. Trabajamos bastante con el tema de auditoría médica. Encuentro cierta analogía, no es lo mismo fiscalización que auditoría, pero encuentro cierta analogía entre este curso y una experiencia que hicimos por muchos años con un querido amigo desde la Sociedad Argentina de Auditoría Médica, digamos, sobre justamente la auditoría de las obras sociales a las distintas clínicas y sanatorios, donde uno tenía este profesional auditor que se formaba en analizar, digamos, las características peculiares, digamos, de cada paciente. Me tocó a mí, en ese caso, digamos, abrir un poco el panorama y pedirle o sugerir, digamos, en ese momento, que mire, no nos limitemos a auditar historias clínicas, ¿no? Empezamos a ver que un clásico de esa época era que el auditor iba generalmente en un horario distinto a donde el médico tratante estaba presente, sobre todo en clínicas y sanatorios, que la presencia de los clínicos es bastante efímera, digamos, y en ese momento, digamos, empezamos a invitar. Primero, digamos, trate de conversar con el médico tratante, trate de conversar con el personal, digamos, y sobre todo empezamos a explicar algo que a mí me gusta compartir hoy, que es, tengan presente, digamos, que la calidad, digamos, no se ve paciente por paciente, digamos. O sea que el criterio de calidad es, digamos, el primer criterio de calidad es si uno ingresa a una institución que tiene, digamos, una cultura
de la calidad del cuidado, digamos, y eso se ve en grandes detalles o en pequeños detalles. Voy a decir simplemente, digamos, quizá una tontería, digamos, pero digamos, la elección del canal de televisión o la elección de la música que se está pasando en una radio, ¿es la que quieren escuchar los internados o es la que quieren escuchar los cuidadores? Es decir, uno inmediatamente empieza a descubrir, digamos, otros factores de calidad y de calidez de la atención y del cuidado, digamos, que son elementos que ya te van indicando o te van dando pistas. Yo diría literalmente hablando, apelaría a aquello que nos enseñó el maestro Mario Testa, digamos, es estrategias para revertir la opacidad intencional, digamos. Naturalmente, todas las instituciones, los geriátricos, se preparan para ser fiscalizados. Digamos, muestran la mejor cara, digamos, limpian ese día, digamos, producen, digamos, condiciones para impresionar a la persona que va a fiscalizar, digamos, pero el que va a fiscalizar debe desarrollar estrategias, si se quiere, un poquito detectivescas, digamos, para descubrir lo que no se ve a simple vista, digamos, lo que no te quieren mostrar, lo que vos de alguna manera tenés que detectar a través de pequeños indicios, a través de pequeñas señales que podrían ser incluso, digamos, sistematizadas, digamos, en tanto y cuanto no sean socializadas por los geriátricos, digamos, que significan formas de ir dándose cuenta, digamos, por ejemplo, de la naturaleza del vínculo, digamos, de las precauciones que se toman, digamos, en relación al tema de la manipulación de los alimentos, en relación al tema de la definición de la temperatura, en relación al tema de la movilidad de los pacientes, es decir, una serie de factores que desde mi punto de vista no entran, digamos, en las guías clásicas de evaluación, digamos, podría ser, por así decirlo, la guía B, digamos, no quiere decir que no tenemos el listado que la ley prevé, digamos, que hay que tener, digamos, si hay matafuegos, si hay materiales ignífugos, si hay temor, digamos, o elementos para sospechar que no hay suficiente capacidad de evacuar pacientes, digamos, si se produce una inundación o un incendio, digamos, pero me parece que hay algo que avanzar en el tema de la fiscalización, que es sobre todo, digamos, empezar a darnos nosotros un clima, digamos, de hasta compartir hallazgos, digamos, hasta empezar a armar como una base de datos, digamos, sobre qué indicios nos ayudan a entender, digamos, podríamos decir así, si el geriátrico es 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, una estrella, media estrella, digamos, y tenemos incluso estrellas negativas, digamos así, en algunos geriátricos reales de la República Argentina. Termino, si se quiere, con una anécdota un poquito humorística, pero digamos, en algún momento dado había una serie que hablaba de la calidad de los hoteles, y una de las estrategias de calidad de los hoteles era que había una auditoría que mandaba a personas haciéndose pasar por huéspedes, digamos, para evaluar luego, digamos, la verdadera calidad, si merecían o no las estrellas que decían tener. No creo que tengamos posibilidad, digamos, con nuestros inspectores, de hacerlos pasar por pacientes y que se internen para ver qué es lo que pasa, digamos, pero nos ayuda como metáfora, digamos. O sea, trate de pensar como interno o como interna de ese geriátrico para descubrir calidez de la atención desde ese lugar, digamos, no desde el lugar del que lleva una guía y observa, digamos, si se cumple el estándar 1, 2, 3, 4, cosa que también hay que hacer, sino tratando de entender si, digamos, si estas instituciones son instituciones, digamos, digamos, productoras de salud, si son productoras de dignidad, si son productoras de instituciones en donde, y en último caso, disculpen que termine de esta manera, si son instituciones donde vos internarías a tu madre o no, digamos, para decirlo gráficamente, digamos, y hacerlo más sencillo, digamos, porque creo que ese indicador, digamos, es un indicador que tiene que estar en la utopía de quienes
en este momento estamos pensando, digamos, en estas instituciones que se van a quedar, digamos, que vienen a llenar una necesidad social, pero que pueden llenarlo mucho mejor. Quizá el coronavirus, del que eh, impensadamente también se vuelve una oportunidad, digamos, para mejorar la calidad y calidez de este dispositivo, que también es un dispositivo de salud. No interesa, digamos, si lo clasificamos de una manera u otra, pero nuestra concepción de salud definitivamente tienen que ser instituciones salutógenas, tienen que ser instituciones de salud. Bueno, yo tengo la impresión de que me he extendido un poquito más del tiempo que me habían asignado, pero básicamente sé que esta es les va a llegar a ustedes como grabación. Me comprometo el día lunes, digamos, a estar como uno más, digamos, conectado del otro lado, en la etapa en que lleguen las preguntas, que Verónica nos habilite para cualquier duda o inquietud, digamos, que pueda surgir como consecuencia de esta conversación y de las que van a tener ustedes a continuación. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Nada, y estos minutos que te extendiste, la verdad que vale la pena para darle para un panorama también del curso a los fiscales y también para abrirle la palabra a Juan, que nos cuente un poco acerca de cómo es la situación actual de los establecimientos